El presidente Gustavo Petro impulsa consulta popular en Colombia después de obstáculos legislativos a sus reformas. Vamos a ver qué dijo. Como el martes va a ser la primera gran manifestación en toda Colombia, y esperamos que los pueblos indígenas y esperamos que las mujeres por la reforma agraria y esperamos que los usuarios campesinos que quieran tierra en el Caribe salgan sin miedo. El martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley. El martes comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico, como lo será el día de las elecciones, pero este martes saldremos a las calles, yo primero, a encabezar la manifestación de Bogotá, pero en cada ciudad de Colombia debe haber una manifestación del poder de decidir del pueblo, que no es más que el poder de la decisión sin miedo, sin violencia, con alegría. La policía y el ejército tienen orden de no voltear sus fusiles contra el pueblo mientras no haya violencia. Y sin violencia conquistaremos nuestros derechos colectivos que ya están escritos en la Constitución, como la consulta popular, pero que no se ejercen porque los esclavistas le han mamado gallo a la Constitución de Colombia. Y el presidente colombiano Gustavo Petro intensificó su respaldo a la consulta popular como mecanismo para aprobar sus reformas estructurales, particularmente la laboral, que fue rechazada recientemente por el Senado. Durante las multitudinarias manifestaciones en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el mandatario reafirmó su determinación y dijo: la consulta popular va, sentenció a través de su cuenta de redes sociales, específicamente en la red social X, y ante la movilización ciudadana hubo una respuesta gubernamental. Petro ha monitoreado activamente las manifestaciones que se desarrollan en todo el territorio nacional en apoyo a la reforma laboral propuesta por su propio gobierno. La masiva asistencia de ciudadanos a la Plaza de Bolívar de Bogotá reforzó su decisión de convocar al constituyente primario mediante una consulta popular. En un contundente discurso que se extendió por aproximadamente 40 minutos, el presidente colombiano formalizó de una vez por todas su propuesta de hacer la consulta popular algo que exista, dirigiendo fuertes críticas hacia los congresistas opositores que hasta ahora han entorpecido, dice él, sus iniciativas de reforma. Petro afirmó que aquellos legisladores que han votado contra las reformas estructurales deberían abandonar el poder legislativo y dijo: el Congreso será elegido por el pueblo, que castigará la ambición y la codicia y volverá a plantear la política de Jorge Eliezer Gaitán, porque primero está la verdad que la vida misma, porque esa palabra al viento cruzará los tiempos, expresó el mandatario, vinculando su propuesta con el legado del líder histórico liberal asesinado en 1948. Pero ¿qué pasa en el marco de la consulta popular? La Constitución colombiana de 1991 establece la consulta popular como uno de los 3 mecanismos fundamentales de participación ciudadana, junto al referéndum y al plebiscito. Según los artículos 103, 104 y 105 de su Carta Magna, el presidente puede convocar consultas sobre asuntos de trascendencia nacional, pero requiere autorización previa del Senado. El procedimiento constitucional exige que el texto de la consulta sea remitido al Senado, que dispone de 20 días prorrogables por más de 10 para emitir su concepto. La aprobación requiere mayoría simple de los miembros de dicha corporación, lo que representa un obstáculo significativo considerando que la oposición mantiene mayorías en el Congreso el día de hoy. A diferencia del referendo, que puede crear y derogar leyes, o del plebiscito, que somete a consideración decisiones políticas presidenciales, la consulta popular permite al Ejecutivo plantear cuestiones de interés general directamente a la ciudadanía en cualquier nivel de gobierno. Vamos a ver qué dijo el presidente. Ahora le corresponde a este Congreso demostrar si obedece al pueblo como en una democracia, si no le da pena obedecer como servidores públicos,
y consideran a su pueblo el verdadero comandante que da las órdenes, o lo traicionan, porque cuando lo traicionan le toca al pueblo decidir, y llegó el momento de decidir. Por eso la propuesta de la consulta popular me parece fundamental, porque estamos haciendo vivir la Constitución del 91. Ya salieron los oligarcas, los dueños del dinero, los que matan y asesinan, a gritar contra la consulta popular porque le tienen miedo al pueblo de Colombia. Pero ¿de qué va el contenido de la reforma laboral propuesta? La reforma impulsada por el presidente busca transformar aspectos fundamentales de las relaciones laborales en Colombia. Entre los cambios más significativos se encuentran algunos. En primer lugar, fortalecimiento de la negociación colectiva y protección a la libertad sindical. Segundo, la limitación de la terciarización laboral. Tercero, reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, que también es una discusión que se está dando en México. 4, recargos por trabajo dominical y nocturno. 5, mayor protección contra el despido injustificado. 6, garantías para trabajadores de plataformas digitales. Estos elementos constituirán potencialmente el contenido central de la consulta popular, permitiendo a la ciudadanía decidir directamente sobre su implementación. Y esto consiste en una estrategia dual: decretos y consulta popular. La administración de Petro ha adoptado por una estrategia bifurcada para implementar sus propuestas de reforma. El ministro encargado, Sanguino, reveló que el gobierno está preparando al menos 7 decretos presidenciales para implementar aquellos aspectos de la reforma que no requieren aprobación legislativa. Y dijo: estamos preparando por lo menos un paquete de 7 decretos que esperamos tener listos a más tardar el 18 de marzo para publicarlos. Una vez que se recojan las observaciones, dejar en firme estos decretos para que se conviertan en norma en el mundo del trabajo en Colombia, explicó el ministro. Para aquellos elementos que se excedan de las facultades del gobierno, recurrirá a la consulta popular, permitiendo que sea la ciudadanía quien determine si estas transformaciones estructurales deben implementarse en aquel país. Y la transformación y los giros en la estrategia gubernamental van desde que se asumió la presidencia de Petro, porque ha ajustado progresivamente su estrategia política ante la resistencia legislativa que honestamente sabía que tenía desde el principio. Inicialmente apostó por la vía parlamentaria tradicional para sus 3 grandes reformas: la laboral, la de salud y la de pensiones, logrando avances parciales, principalmente con la reforma pensional. Al enfrentar bloques sistemáticos en comisiones claves del Congreso, el presidente ha virado hacia mecanismos más directos de participación ciudadana, apelando al constituyente primario como fuente de legitimidad democrática. Este giro representa un cambio significativo en la forma de ejercer el poder ejecutivo, transitando de la negociación parlamentaria a la movilización popular y la democracia directa. La administración de Petro también ha reforzado su narrativa sobre el bloqueo institucional establecido en un marco interpretativo que caracteriza a la oposición legislativa como parte de un juego democrático normal, más bien no eso, sino como una obstrucción ilegítima de la voluntad popular expresada en las urnas cuando fue elegido. Pero ¿cuál es la viabilidad y la proyección temporal? Respecto a la factibilidad logística y temporal de la consulta, Sanguino mencionó que el Consejo Nacional Electoral ya tiene establecido un día para consultas populares de los partidos, lo que podría facilitar la organización del proceso. Sin embargo, el camino hacia la realización efectiva de la consulta enfrenta muchos desafíos procedimentales y sobre todo políticos. El más inmediato es la autorización del Senado, donde la oposición mantiene mayoría, como dijimos anteriormente, y adicionalmente cualquier consulta requeriría superar el umbral mínimo de participación establecido en la ley estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana para ser vinculante, o sea,
precisa de que participe muchísima gente. Este movimiento estratégico de Petro no solo pretende rescatar su agenda legislativa estancada a poco tiempo de dejar el poder, sino también reconfigurar el tablero político colombiano de cara a las elecciones legislativas y presidenciales en el 2026, consolidando una base de apoyo popular y estableciendo líneas claras de diferenciación con la oposición sobre temas fundamentales como los derechos laborales y el sistema de salud. Y hasta aquí la dejamos en SDP Mañana. No olvides suscribirse al canal, comentar, darle clic a la campanita y quedarse a ver SDP Tarde con Julián Mazoy y SDP Noche con Poncho Gutiérrez.